Si has leído algo en línea sobre salud o has visitado a algún tipo de profesional de la salud alternativo, integrativo o funcional, sin duda has escuchado la frase, el cuerpo se cura a sí mismo. Para muchos esa simple afirmación se ha convertido en una creencia fundamental que guía su búsqueda del bienestar. En otras palabras, lo que significa es que el cuerpo se curará a sí mismo si le das lo que necesita, como vitaminas, minerales, nutrientes, alimentos orgánicos, ese tipo de cosas. O el cuerpo se curará a sí mismo si eliminas las cargas tóxicas como parásitos, metales pesados, mohos, químicos, etcétera. O si le das suficiente descanso de calidad y el tipo correcto de ejercicio, o si tienes la mentalidad adecuada. La repetición interminable de ese mantra de que el cuerpo se curará a sí mismo ha llevado a una aceptación y creencia incuestionable en ello como una verdad por la cual vivir. La adopción de esta creencia también brinda esperanza, aunque, aunque por mi experiencia y como también han expresado innumerables personas con las que he hablado, esa esperanza pronto se convierte casi en, ya sabes, una zanahoria que cuelga justo fuera de tu alcance y que nunca logras atrapar. Y así continúas con la desintoxicación interminable, probando sin cesar nuevos suplementos o dietas y tratamientos especiales. ¿Por qué sucede eso si el cuerpo se cura solo? Bueno, el profesional y tu investigación en Internet te dirían con argumentos que suenan bastante convincentes, que es porque nuestro suministro de alimentos está tan agotado de nutrientes o que nuestro entorno es tan tóxico o que nuestros tejidos y células están fundamentalmente debilitados, o que tenemos marcadores genéticos que indican que no podemos desintoxicarnos adecuadamente por nuestra cuenta, y así sucesivamente, con todas las razones que se ofrecen. Pero mi objetivo en esta serie de webinarios, el discernimiento bíblico en el ámbito de la salud, es examinar las ideas o prácticas populares en salud a la luz de las escrituras. Verán, como cristianos sabemos que la Biblia es la palabra inmutable de Dios y como tal debe ser nuestro estándar para medir la verdad. Así que en el webinario de hoy quiero considerar la idea de que el cuerpo se curará solo. Así que me gustaría, como introducción al tema de que la Biblia se curará sola, presentarme y contarles un poco sobre mí. Mi nombre es Marcy Julane y pasé 2 décadas con una salud cada vez peor hasta que finalmente me vi reducida a vivir como una inválida apenas capaz de caminar. Me habían diagnosticado 13 condiciones diferentes y, como muchos que sufren dolor crónico y enfermedades, estaba en una búsqueda interminable de respuestas y ayuda. A través de una investigación interminable me convertí, y probablemente lo entenderás si has lidiado con problemas de salud, en una autoproclamada gurú de la nutrición, experta en desintoxicación ambiental e interna, especialista en sueño y así sucesivamente. Pero nada marcaba la diferencia por mucho tiempo. La trayectoria general de mi salud simplemente seguía empeorando. Según la sabiduría popular, estaba haciendo todo lo correcto y sin embargo seguía empeorando. ¿Cómo podía ser esto posible si el cuerpo realmente puede sanarse a sí mismo? Algunos de ustedes están experimentando lo mismo y se están haciendo preguntas similares, así que hablemos de ello. Hablemos de esta creencia de que el cuerpo se sanará solo. Al principio, este mantra parece bastante razonable e incluso parece estar basado en la ciencia. También se podría decir que esta afirmación se alinea bien con la creencia cristiana de que Dios es el creador y diseñador del cuerpo humano. Después de todo, Él formó el cuerpo con una complejidad intrincada y con la capacidad de repararse continuamente. El cuerpo humano realmente se repara a sí mismo. Sabes que si te cortas de inmediato o casi de inmediato, a menos que tengas una enfermedad importante, ese corte va a empezar a, tu cuerpo va a formar un coágulo y comenzará la reparación del tejido. Mientras dormimos por la noche, también ocurre una reparación significativa. He escuchado decir que en 7 años cada célula de nuestro cuerpo será reemplazada.
Entonces, ¿por qué tengo objeciones a la afirmación de que el cuerpo se sanará solo? Para responder a eso, hay dos líneas de pensamiento distintas que quiero abordar. Está la mentalidad alternativa. ¿Y cómo ven esa frase? El cuerpo se sanará solo. Y está la científica. Así que, por lo que puedo deducir al observar este mantra desde la perspectiva de la medicina alternativa, disculpa, el significado de la afirmación se basa firmemente en una base de panteísmo, que es la idea de que Dios está en todas las cosas. Algunos reemplazan esa etiqueta de Dios por energía. Ahora podrías pensar, bueno, yo ciertamente no lo veo de esa manera. Creo que el cuerpo se sanará solo, puramente basado en la ciencia. Sin embargo, esto también es un problema. Al considerar el mantra desde un punto de vista puramente científico, vemos que Dios, como nuestro creador y sustentador de la vida, queda completamente fuera de la ecuación de la salud. Esto es muy importante y quiero hablar desde una perspectiva bíblica de la salud para que puedas entender por qué eso es tan relevante. Pero para comenzar, analicemos esta mentalidad alternativa, porque esa es un poco más fácil de abordar y de comprender en cierto sentido, lo cual facilita su aplicación. Así que si has estado involucrado en la medicina alternativa o si has leído lo suficiente sobre el tema, habrás notado que se refieren al cuerpo y hablan del cuerpo como si fuera una entidad separada del individuo. Esto se hace aún más evidente por la creencia en un segundo mantra que promueve la medicina alternativa y que se construye sobre el primer mantra. Así que primero tienes, el cuerpo se curará a sí mismo. Y luego el segundo es, el cuerpo sabe lo que necesita. Pista, solo tienes que saber cómo preguntarle. ¿Necesitas más o menos vitamina D? Bueno, solo pregúntale al cuerpo. ¿Tienes parásitos? Solo pregúntale al cuerpo, ¿o tienes algún problema de tiroides? Solo pregúntale al cuerpo. Decir que el cuerpo sabe lo que necesita implica que hay una inteligencia en el cuerpo, un conocimiento oculto con el que podemos comunicarnos. La búsqueda de conocimiento oculto siempre está en la raíz de la adivinación. Ni la Biblia ni la ciencia nos enseñan que exista tal inteligencia en el cuerpo. El método para obtener este conocimiento especial no proviene de pruebas basadas en la ciencia, como análisis de sangre o imágenes, sino de alguna forma de prueba muscular. Como nota al margen, por cierto, no está mal estudiar y adquirir conocimiento sobre nuestros cuerpos. A veces me hacen esa pregunta, ¿este es un conocimiento revelado al que Dios ha dado acceso en el ámbito físico? En Génesis, Dios le dio a la humanidad dominio y supervisión sobre el mundo creado. Con ese fin podemos estudiar y comprender libremente el mundo natural. Y según Romanos 1:20, hacerlo incluso revela la gloria del Creador. Dios le dio al rey Salomón mayor sabiduría que a nadie, y él habla en el libro de Eclesiastés sobre sus estudios del mundo natural. Sin embargo, la tentación original de Satanás a Eva fue el conocimiento oculto. Dios estableció más tarde, a través de la ley mosaica, que el conocimiento obtenido por medio del ámbito espiritual estaba prohibido. De hecho, voy a mostrar este pasaje en Deuteronomio. No voy a tomarme el tiempo de leerlo, pero puedes echarle un vistazo mientras hablo. En Deuteronomio 18, 9, 13 se llama abominación al hecho de buscar información en el ámbito espiritual, no porque Dios quiera retener algo que beneficiaría a sus hijos, sino porque esa información proviene de alguien cuyo único propósito es hacer qué, robar, matar y destruir. Así que el tipo de prueba que se utiliza para preguntar al cuerpo lo que necesita no se basa en conocimientos científicamente medibles, sino en pruebas musculares. La respuesta que se da siempre es binaria, sí o no, y siempre se le pregunta al cuerpo, no sobre el cuerpo. En otras palabras, si vas a un médico tradicional y él dice, ya sabes, cuéntame qué está pasando con tus síntomas, comenzarás a describir, bueno, me duele el brazo cuando hago esto, y así sucesivamente. Con las pruebas musculares no te preguntan a ti como paciente, le preguntan a tu cuerpo
para comunicarse directamente con el cuerpo. Y las pruebas musculares tienen muchas formas y nombres. Existe la prueba del balanceo, la kinesiología aplicada, la técnica central y específica, la caída occipital, o la más popular hoy en día es la prueba de reflejo cuántico. Sigue siendo una prueba muscular y también hay varias máquinas que hacen lo mismo de manera electrónica. Y luego, incluso para el practicante dotado, a menudo simplemente saben la respuesta con solo pensar la pregunta en su mente. Ni siquiera tienen que decirla en voz alta. Todas estas utilizan el cuerpo como una tabla Ouija. No te equivoques, sin importar el nombre que se use, esto es adivinación. Y cuando se utiliza, abre la puerta a la influencia del mundo espiritual en tu vida. Si quieres escuchar mis razones para llegar a la conclusión de que esto es adivinación, doy 11 razones en un video de YouTube llamado 11 razones por las que el test muscular es adivinación y también medicina energética. Y el cristiano trata específicamente la perspectiva energética. Sin embargo, como cristiana, cuando estaba involucrada en estas cosas, pensaba que simplemente podía evitar esa práctica de hablar sobre y al cuerpo, como se hace en la medicina alternativa, simplemente omitiéndola y quizás incluso orando en su lugar. Si has participado en estas prácticas con un practicante cristiano, es posible que ellos también hayan decidido omitir la práctica de hablarle a tu cuerpo, pero eso no cambia la naturaleza de la práctica. Entonces, ¿por qué se habla del cuerpo y se le habla de esa manera? Bueno, es porque la raíz de estos mantras no es la ciencia, sino el ocultismo o el panteísmo. La base de esta creencia es que tu cuerpo tiene su propia mente, conocimiento y voluntad que están separados de ti porque es un Dios. Esta es una enseñanza falsa. Podrías decir, bueno, eso no es lo que yo creo ni como me lo han explicado. Te creo. Sé que hay muchas maneras en que la gente trata de explicar estas cosas para que suenen científicas en lugar de espirituales. Algunos pueden intentar explicarlo en términos del subconsciente, diciendo que las pruebas musculares dan acceso como si, ya sabes, el subconsciente fuera una caja negra. Bueno, otros pueden decir que todo se puede explicar, esta es la más común, por la física cuántica. Esa explicación en particular suena muy científica, lo sé, pero aún no he escuchado a nadie, ni he leído nada que siquiera pueda explicar cómo funciona la física cuántica, y mucho menos cómo prueba algo. Lo que sí sé es que la física cuántica es la etiqueta predilecta para explicar fenómenos psíquicos y la telequinesis, que es la capacidad de mover objetos sin tocarlos. Y creo que probablemente estarás de acuerdo en que si un objeto se mueve sin ser tocado, o es el clima, o es el mundo espiritual invisible el que lo está haciendo. Así que, relacionado con estas explicaciones sobre qué es la prueba muscular y cómo funciona, está la energía. Y para obtener más información sobre lo que la Biblia dice acerca de la energía, puedes consultar ese seminario web, Medicina Energética y el Cristiano. Bien, como ya he hablado extensamente sobre el tema de la prueba muscular en otras lecciones, no voy a entrar en más detalles ahora. Simplemente necesitaba que comprendieras la diferencia entre la mentalidad de la medicina alternativa respecto a esta creencia de que el cuerpo se curará solo y la creencia científica o la base científica de esa afirmación. Bien, así que pasemos a lo científico. Las personas que dicen que, ya sabes, simplemente creen que el cuerpo se curará solo desde un punto de vista puramente científico, lamentablemente, eso también es falso. Sin embargo, lo que estoy a punto de enseñarte requiere un cambio de paradigma completo en tu forma de pensar sobre la salud. Pero te pido que por favor tengas paciencia mientras te explico a qué me refiero, porque este cambio de paradigma proviene de una perspectiva bíblica de la salud.
donde Dios, como creador y sustentador de la vida, tiene el mayor impacto en tu salud diaria, más allá de cualquier cosa en el ámbito físico. Mi propia historia de sanación ilustra esto. Soy una persona motivada, de tipo A, que logró sobreponerse al dolor y la enfermedad durante décadas. Dios tuvo que permitirme quedar completamente incapacitada durante un año antes de que comenzara a volcarme con gran determinación a la palabra de Dios. Alguien una vez me dijo en broma que Dios tuvo que ponerme en cama para que yo escuchara. Sin embargo, no era que yo fuera rebelde o que simplemente quisiera hacer las cosas a mi manera. Simplemente nunca supe que Dios desempeñaba un papel fundamental en la salud. Nunca había escuchado un sermón, ni asistido a un estudio bíblico, ni oído a nadie enseñar una perspectiva bíblica sobre la salud. Así que busqué respuestas a mis problemas de salud de la manera en que el mundo enseña, sin cesar. Nunca imaginé que Dios obraría en mí a través de su palabra de la manera en que lo hizo. Y el versículo que se repite tanto por David como por Jeremías en la Biblia. Él envió su palabra y lo sanó. Y así, cuando comencé a pasar hora tras hora en el estudio bíblico y la oración, Dios empezó a tratar la primera área de mi necesidad, que era sanar mi corazón roto con su amor. Por esa época, el diablo, que ciertamente no quería que me acercara más al Salvador, ni que pasara todo ese tiempo en la verdad de la palabra de Dios, me envió un engaño poderoso. Me encontré con un libro que detallaba una visión alternativa de la salud y busqué a un practicante que estuviera formado en los métodos que el libro describía. Y para mi vergüenza, me involucré en pruebas musculares y en una práctica de medicina energética basada en los meridianos chinos. Llegué a ser bastante hábil en estas prácticas antes de finalmente comprender que eran demoníacas. A pesar de haber sido tan terriblemente engañado durante los 2 años que estuve involucrado en la medicina energética, Dios, en su gran misericordia, comenzó a llamar mi atención, a mostrarme la verdad. Había leído un par de libros de algunos individuos muy conocidos que sí utilizan algunas escrituras, pero que también mezclan la verdad con filosofías de la nueva era y de autoayuda. Quizás te hayas encontrado con algunos de estos. También leí otro libro que, aunque no lo recomiendo por varias razones, sí me sirvió para orientarme en la dirección correcta. De hecho, me orientó poderosamente en la dirección correcta y provocó un pensamiento importante. Por primera vez se me ocurrió, y sabes, como cristiano, uno pensaría que esto sería obvio, pero para la mayoría de nosotros no lo es. Sin embargo, se me ocurrió que Dios, quien creó el cuerpo humano, debe decir algo sobre la salud en su palabra. Como ya había hecho antes de involucrarme en la medicina energética, volví a leer la Biblia hora tras hora tras hora, pero esta vez subrayando y tomando nota de cada pasaje que de alguna manera hablara de la salud, la enfermedad o la sanidad. Mientras que antes mi necesidad era ese corazón roto y necesitaba comprender el amor de Dios para poder acercarme a Él y confiar, ahora mi necesidad era el arrepentimiento del pecado. Y muchos de los pasajes que leía a lo largo de la Biblia vinculaban el pecado con la enfermedad y decían que tras el arrepentimiento vendría la sanidad. Así que comencé a aplicar lo que había aprendido y Dios, en efecto, me sanó por completo. Luego, Dios puso en mí una pasión por estudiar en profundidad todo lo que la Biblia decía sobre la sanidad, la salud y la enfermedad, todos esos pasajes que había estado subrayando. Bueno, terminé estudiando esos temas durante 9 años y durante ese tiempo también escribí y publiqué el libro Vida para el Cuerpo, Principios Bíblicos para la Salud y la Sanidad, porque anhelaba que otros comprendieran la verdad bíblica que realmente trae sanidad. Mi historia ilustra por qué la afirmación "el cuerpo se sanará a sí mismo" es lamentablemente insuficiente. Pero más importante aún, la Biblia recuerda que es nuestra fuente de verdad, muestra cómo esta es una enseñanza falsa. Así que me gustaría compartir con ustedes
un par de diagramas de mi libro, Vida para el Cuerpo, para explicar cómo la perspectiva bíblica es diferente de la visión típica sobre la salud. Así que déjenme mostrarles ese gráfico. El primero que vamos a ver es la perspectiva común de la salud y es, como pueden ver, la capa más grande en la parte inferior, la base, es el ámbito físico. Y en esta perspectiva común de la salud, se cree que el ámbito físico tiene, por mucho, el mayor impacto, siendo esta la base de la salud. El razonamiento aparentemente lógico es que si algo te afecta en el ámbito físico, la solución también debe encontrarse en el ámbito físico, a través de medios físicos. Así que cosas como la intervención médica, la dieta, el ejercicio, etcétera, se convierten en el enfoque principal. Los pensamientos y emociones del corazón generalmente se entienden como algo que juega un papel secundario en la salud. Por ejemplo, los estudios científicos muestran que se sabe que la ansiedad y la depresión afectan al sistema nervioso autónomo, que es el nombre de la parte del sistema nervioso en el cuerpo que controla todas las funciones automáticas, tu corazón, tu digestión, tu respiración y así sucesivamente. Bien, entonces se ha demostrado que la ansiedad y la depresión afectan al sistema nervioso autónomo, lo que a su vez genera síntomas desagradables. Bien, entonces la gente sí reconoce que el corazón puede tener un impacto en la salud. Sin embargo, si te fijas en la parte superior de la pirámide en el diagrama, se reconoce que los cristianos generalmente admiten que Dios puede, en última instancia, sobrepasar la naturaleza al traer sanidad de manera milagrosa. Y por eso oramos con la esperanza de ese fin. Sin embargo, no se ve a Dios como alguien que tenga un papel activo en nuestra salud, sino más bien como quien tiene el poder de intervenir si así lo desea. Bien, entonces, ¿qué hay de la perspectiva bíblica? Consideremos eso. En la perspectiva bíblica se invierten las cosas y en lugar de que Dios esté en la cima y tenga, ya sabes, un impacto distante que podría elegir tener, muestra que Él es el fundamento de la salud. Él tiene el mayor impacto de todos. Así que Dios y el ámbito espiritual tienen el mayor impacto en la salud, seguido en importancia por el corazón. Y todos los componentes físicos, ya sabes, ya sea la dieta, el ejercicio, los gérmenes o la genética, solo pueden influir en la salud en la medida en que Dios y el corazón lo permitan. Porque la experiencia y lo que yo tenga que decir no son el estándar de la verdad, no importan en absoluto a menos que estén alineados con la Biblia. Presento el argumento de esta perspectiva bíblica de la salud usando muchísima escritura en el libro Vida para el Cuerpo. Pero por ahora solo voy a darte una especie de resumen rápido, con suficiente escritura para ayudarte a ver que no me lo estoy inventando. Realmente está en la Biblia. Pero si quieres obtener más detalles, te recomiendo revisar mi libro. Así que, primero que nada, el apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, específicamente en el capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio físico es de algún valor, pero la piedad tiene valor para todo y para todas las cosas. Y luego Hechos 17, 27, 28 dice, Dios hizo esto para que lo busquen y en verdad lo encuentren, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él, mira eso, vivimos, nos movemos y existimos. Él es central. La perspectiva bíblica de la salud revela una conexión directa entre lo físico y lo espiritual, siendo lo espiritual superior a lo físico. Vemos esta conexión con mayor claridad cuando falta la paz con Dios. Y el versículo del que mi libro toma su título habla de esto. Es el versículo Proverbios 14:30 y dice, un corazón en paz da vida al cuerpo, pero la envidia pudre los huesos. Puede faltar la paz con Dios a causa del pecado, porque el Padre quiere que sus hijos estén en comunión con Él. Él nos quiere en su presencia y el pecado impide esa comunión.
Así que Dios puede usar la enfermedad como una herramienta de disciplina por el pecado. Y cuando este es el caso, es probable que Dios bloquee el camino hacia la sanidad hasta que su hijo se arrepienta. Vemos esto en Hebreos 12, 9, 13. Dice, además, todos hemos tenido padres humanos que nos disciplinaron y los respetábamos por ello. ¿Cuánto más deberíamos someternos al Padre de los Espíritus? ¿Y qué? ¿Qué dice? Y vivamos. Ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por eso fortalezcan sus brazos débiles y sus rodillas vacilantes. Hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se desvíe, sino que sea sanado. Así que otra manera en la que vemos en la Biblia que Dios impacta la salud es cuando caminamos según la carne en vez de según el espíritu, porque cuando andamos conforme a la carne en lugar del espíritu, obstaculizamos nuestra fuente de vida, que es el Espíritu Santo. ¿De dónde saco esa idea? Bueno, de Romanos 8:11, donde se habla de que el Espíritu Santo da vida a nuestros cuerpos mortales, infundiéndoles vitalidad. Y también se nos dice en Romanos 8:6, la mente gobernada por la carne es, ¿cuál es esa palabra? Es muerte. Pero la mente gobernada por el Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Algunos me han dicho que, aunque su salud mejoró notablemente después del arrepentimiento, Dios no los ha sanado por completo. ¿Por qué es esto? Bueno, podría haber muchas razones, pero basándonos en Romanos 8, en este pasaje, en el versículo 6, pero también en gran parte de todo el capítulo de Romanos 8 y en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, vemos que la sanidad puede ser parte de la santificación. Solo piénsalo. Los síntomas persistentes pueden ser un recordatorio de la necesidad de caminar según el Espíritu, quien es nuestra fuente de vida en lugar de la carne. Así que es una herramienta de entrenamiento y cuando hemos aprendido a caminar según el Espíritu en esa área, entonces los síntomas, creo yo, la sanidad completa puede llegar o llegará. Cambia eso. Como nota aparte, diré que vivimos en un mundo maldito por el pecado, con cuerpos que se van a deteriorar. Ya sabes, todo ese asunto del envejecimiento que realmente no me gusta. Así que no deberíamos sorprendernos por los síntomas del envejecimiento. Otra cosa a la que se refiere la Biblia son las aflicciones comunes al hombre, y eso incluiría infecciones y enfermedades de corta duración, que son el resultado de vivir en un mundo caído. Y ya sabes, el apóstol Pablo, Epafrodito, Timoteo y Tíquico, todos sufrieron estas aflicciones comunes al hombre, aunque eran creyentes. La última manera en que la Biblia muestra que el mundo espiritual afecta al cuerpo físico es a través de ejemplos de personas cuyos síntomas y enfermedades se decía que eran causados directamente por el ámbito espiritual. Estoy seguro de que puedes pensar en ejemplos de esto si has leído los evangelios, pero también tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento de las llagas de Job y los pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a personas que eran atormentadas por espíritus impuros, quienes mejoraron cuando se hizo que los espíritus se marcharan. Y esto no necesariamente se refiere solo a la posesión demoníaca, sino también al tormento demoníaco en forma de opresión. Efesios 6, 11, 12 nos recuerda que la lucha que enfrentamos, que parece física, en realidad no es solo en la carne. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Saben, la semana pasada sucedió algo que, mientras me preparaba, pensé, eso realmente es una buena ilustración, así que quiero compartirlo con ustedes. Tengo una laptop vieja y hace aproximadamente un año empezó a funcionar muy mal después de que la actualicé con las aplicaciones de Microsoft Office. Ahora,
En ese momento no hice la conexión, pero con frecuencia se ralentizaba por alguna causa desconocida y tardaba muchísimo en cargar páginas o responder a mis comandos. De más está decir que ha sido una fuente interminable de frustración. Sé que probablemente ustedes lo saben, lo han experimentado también, así que durante muchos meses, Seth y yo no quería gastar el dinero en comprar una laptop nueva, así que Seth y yo hemos intentado todo tipo de cosas para descubrir y solucionar el problema. Hemos revisado si había virus. He borrado todo tipo de aplicaciones, archivos, fotos, etcétera, tratando de liberar espacio. Seth duplicó la memoria de la computadora y luego la semana pasada finalmente dije, ya no aguanto más, la voy a llevar a un profesional. Y así lo hice. Y la conclusión fue que el problema debía ser que el sistema operativo de la computadora no funciona bien con el nuevo Microsoft Office. Aunque eliminamos todo lo malo, como los virus, ya sabes, como si desintoxicáramos la computadora, liberamos la memoria y le dimos las actualizaciones más recientes y mejores. En otras palabras, le dimos lo que creíamos que necesitaba. No puede funcionar correctamente porque lo fundamental que determina que también procesa y opera el sistema operativo, la computadora, está trabajando en contra de la computadora. La perspectiva bíblica de la salud no es que Dios esté distante y no intervenga en la salud, sino que Él es el sistema operativo. Puedes desintoxicar tu cuerpo sin fin. Puedes alimentarte con la mejor comida orgánica y biológicamente completa conocida por el hombre y suplir cualquier carencia con suplementos. Puedes ejercitarte y descansar de manera óptima, y el cuerpo aún así no logrará sanarse a sí mismo, porque el cuerpo no es tu fuente de vida. El Espíritu Santo lo es. Él es el sistema operativo, y la Biblia contiene el software, por así decirlo, que funciona en sincronía con el Espíritu. Cuando llenamos nuestras vidas con la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabajará con eso. Este es el camino de la vida. Recuerda cómo dice Romanos 6, 8, 6. Veámoslo de nuevo, una vez más, por favor, con atención. Romanos 8, 6 dice, la mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Bien, así que volvamos a nuestro diagrama, esa pirámide, y miremos la segunda capa de la pirámide y hablemos de eso, el corazón. Así que el corazón es significativo según la Biblia. La Biblia nos dice repetidamente que el corazón es la fuente de la vida. Es claro, tanto por múltiples pasajes como por investigaciones científicas de los últimos 50 años, que el corazón o bien da vida o le quita vida a cada célula de nuestro cuerpo. Voy a compartir contigo dos versículos rápidos que hablan sobre esto. Ya te compartí el que dice que un corazón en paz da vida al cuerpo. Así que ahora veamos Proverbios 18:14, que dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién podrá soportar un espíritu quebrantado? Y Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Sabías que el significado literal de la frase hebrea que las traducciones al inglés ponen como buena medicina en realidad son las palabras una cura? Así que el corazón alegre es una cura, no solo una buena medicina, una cura. Pero un espíritu quebrantado agota la salud. Sé que experimenté eso cuando Dios comenzó a sanar mi corazón roto, con su palabra y a transformar mi mente. Eso le dio vida a mi cuerpo y mis problemas hormonales se resolvieron como resultado. Por lo tanto, como Dios tiene el poder de bendecir o bloquear el camino hacia la ayuda y el corazón da o impide la vida, todo en el ámbito físico puede hacerse efectivo o inefectivo dependiendo de factores fuera del ámbito físico. Así que sí, Dios diseñó el cuerpo humano para repararse a sí mismo, pero también diseñó el corazón para gobernar su funcionamiento. Y además, Él como creador y sustentador de la vida, tiene la práctica de influir directa o indirectamente en la salud para bien por medio del Espíritu Santo y para mal al retirar su bendición o a través de espíritus impuros.
Entender y aplicar este conocimiento produce un cambio de paradigma completo en la manera en que uno aborda la salud. En lugar del camino de la vida del mundo, que produce una obsesión, ustedes saben cómo es, damas, una obsesión con el cuidado del cuerpo. El camino bíblico de la vida se enfoca en la sabiduría de la palabra de Dios y en la vida a través del Espíritu, no en esforzarse, sino en permanecer en él. Bien, hablemos ahora de la aplicación práctica. Así que, si has estado desintoxicándote sin parar, siguiendo dietas restrictivas y tomando suplementos como si fueran caramelos, pero aún así no has encontrado sanidad, si lo estás haciendo, en primer lugar, bajo la guía de pruebas musculares, tratamientos basados en energía u otras orientaciones médicas de la nueva era, entonces estás caminando en pecado y es probable que Dios bloquee la capacidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. Pero si estás caminando en un patrón de pecado ahora, no estoy hablando de que la Biblia no dice que tenemos que ser perfectos. No podemos ser perfectos, así que no me refiero a eso. Pero si hay un patrón de pecado en el que sigues caminando continuamente sin tener en cuenta a Dios, entonces muy probablemente no podrás sanar verdaderamente. Porque Dios, si eres su hijo amado, te disciplinará por ese pecado para tu propio bien y crecimiento espiritual. Estás dedicando mucho tiempo a investigar teorías seculares sobre la salud y siguiendo las últimas tendencias, mientras que solo incluyes a Dios como un pensamiento secundario, probablemente nunca te recuperarás. Solo Dios es tu fuente de vida. ¿Estás poniendo tu esperanza de sanidad en médicos tradicionales, medicinas, cirugías o procedimientos, mientras solo pides la bendición de Dios sobre lo que ya has decidido hacer? Entonces quiero que consideres el pasaje de Tuamá Crónicas 15:2. Es un pasaje muy poderoso que habla sobre el justo rey Asa. Dice, Asa sufrió una enfermedad en los pies. Aunque su enfermedad era grave, incluso en su enfermedad no buscó ayuda del Señor, sino solo de los médicos. Entonces, en el año 41 de su reinado, Asa murió y descansó con sus antepasados. Eso es algo en lo que realmente debemos reflexionar. ¿Estás restringiendo tu dieta en áreas clave como el trigo, los lácteos, las grasas y los carbohidratos porque parecen causarte todo tipo de síntomas? Y por supuesto, la sabiduría actual del mundo dice que esos alimentos son los culpables. Entonces es probable que tu cuerpo no se cure a sí mismo porque has cambiado la verdad de Dios por una mentira. ¿Por qué diría yo tal cosa? Sé que eso parece muy duro, pero la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1-4, y si no vas a anotar ningún otro pasaje, si este es un tema de preocupación para ti, por favor toma nota de este pasaje, estúdialo y piénsalo, medita en lo que está diciendo. Pero básicamente lo que dice es que Dios creó todos los alimentos para ser una bendición para sus hijos y que nada debe ser rechazado. Sin embargo, el pasaje advierte que en los últimos días espíritus engañadores enseñarán que los alimentos que Dios creó deben ser rechazados. Sé que las sensibilidades alimentarias son muy reales. Sé cuánto dolor pueden causar. Yo también tuve problemas significativos en este ámbito, pero no podemos ignorar la verdad de Dios por la sabiduría del mundo. Necesitamos buscar al Señor en esto. Si tienes dificultades en este ámbito, te animo a que consigas mi libro, Vida para el Cuerpo, y leas el capítulo 18 sobre nutrición. Creo que realmente te abrirá los ojos. Bien, así que quiero concluir con un último pasaje de Jeremías 8 y 9, capítulos 8 y 9, que resalta cómo el cuerpo no puede sanarse a sí mismo a menos que el Señor lo permita. Así que vamos a verlo. Dice, pero mi pueblo no conoce los requisitos del Señor, ya que han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué clase de sabiduría tienen? Porque han sanado la herida de mi pueblo superficialmente. ¿Alguna vez te has sentido así cuando vas a un especialista, cuando haces todas estas cosas, que te sanas un poco pero nunca por completo? Y el versículo continúa diciendo, porque han sanado la herida de mi pueblo superficialmente, diciendo, paz, paz cuando no hay paz. ¿Acaso se avergüenzan de su conducta detestable? Oh,
No tienen ninguna vergüenza, ni siquiera saben sonrojarse. Así que caerán entre los caídos. Oh, siguiente diapositiva, disculpen por eso. Así que caerán entre los caídos y serán derribados cuando sean castigados, dice el Señor. Porque el Señor nuestro Dios nos ha condenado a perecer y nos ha dado agua envenenada para beber, porque hemos pecado contra Él. Esperábamos paz, pero no llegó nada bueno. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo hay terror. Y luego mira la última parte de este versículo. Se refiere a un lugar llamado Galaad, el bálsamo de Galaad, porque Galaad era conocido como un lugar donde había medicinas curativas, hierbas medicinales, brebajes que podían usarse como medicinas. Así que era un lugar al que la gente acudía en busca de ayuda médica. Y los versículos hacen estas preguntas de manera irónica. ¿No hay bálsamo en Galaad? En otras palabras, ¿se les acabó o algo así? ¿No hay allí médico? ¿Se han ido todos los doctores? No, por supuesto que no. El versículo continúa diciendo, ¿por qué entonces no hay sanidad para la herida de mi pueblo? Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Miren, los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer a causa del pecado de mi pueblo? Jeremías 8, 7, 9, 11, 12, 15, 22 y 9, 7. En nuestro orgullo, pensamos que podemos tomar el control de nuestra salud, alimentándola y cuidándola de la manera correcta, y que así crearemos salud. Aunque ciertamente debemos cuidar de nuestros cuerpos, por favor no pienses que estoy diciendo que no debamos hacerlo. La manera en que lo hacemos va a tener un impacto en nuestra salud, pero no podemos pasar por encima del Señor Dios Todopoderoso ni de nuestros propios corazones. Te insto a que decidas hoy tomar todo el tiempo y la energía que antes dedicabas a perseguir el ídolo de la salud y en su lugar busques al Salvador con todo tu corazón. Él no te decepcionará. Que Dios te bendiga, queridas hermanas, mientras lo buscan con todo su corazón.